Hola, buenos días para todos. Qué rico tenerlos de nuevo por acá. Vamos a dar inicio en 2 minuticos. Esperemos que se vayan conectando las demás personas. En 2 minutos arrancamos este conversatorio. Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Un gusto tenerlos de nuevo en estos conversatorios. Hoy tenemos una invitada muy especial, conocedora de todos estos temas. Saludo a los clientes actuales de Wii, felicitarlos pues que han estado muy juiciosos y muy empoderados con todos estos temas del Sagrilaf. A los que actualmente no son clientes de nosotros, invitarlos pues a que trabajemos juntos como gremio y que tengamos unas buenas prácticas en todo este famoso Sagrilaf. Nosotros somos un portal inmobiliario y manejamos diferentes herramientas tecnológicas para ustedes como sector inmobiliario. Eh, no siendo más, quiero darle la palabra pues a la doctora Paula Espinosa, quien antes como de darle pues de habilitarle el micrófono, pues quiero contarles un poquito de su experiencia. Me toca pues resumirla y leerla porque pues tiene una trayectoria muy grande en el sector. Ella es la doctora Paula Espinosa, más de 10 años en la banca, en áreas relacionadas con todo el tema de extinción de dominio, lavado de activos. Estuvo trabajando más de 10 años en la Fiscalía General de la Nación como investigadora experta en temas también de extinción de dominio. También es actualmente docente a nivel nacional e internacional, muy enfocado pues a compliance y ayudar a países a montar políticas y procedimientos en temas de extinción de dominio. Y actualmente es aspirante a maestría de compliance de la Universidad de Salamanca. Entonces, doctora Paula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que su agenda y sus compromisos eh, son muy grandes y para mí es un honor tenerla con nosotros. Le presento un sector que desde el 24 de diciembre del año pasado apenas lo empezaron a decir, bueno, están obligados a montar un Sagrilaf, están obligados a tener un montón de cosas nuevas para ellos, pero te doy fe de que es un sector supremamente juicioso, un sector que quiere hacer bien las cosas, con un montón de dudas, de mitos, de inquietudes, de situaciones que de pronto usted no las puede ayudar a solucionar. Entonces, no siendo más, de verdad agradecerte por parte de todas estas personas que están acá conectadas, darte las gracias y te doy pues como la palabra, doctora Paula,
para que nos cuente un poquito de su experiencia y de todos estos temas, de su conocimiento en extinción de dominio, cómo nos podemos ver involucrados, cómo pues desde las inmobiliarias tenemos que tener los diferentes controles pues para no caer en este pues flagelo en temas de lavado y al final el tema pues más doloroso que es la pérdida de una propiedad pues que es el parte pues del proceso de extinción de dominio. Entonces, muchas gracias y te doy la palabra, doctora Paula. Muy buenos días a todos. Muchas gracias Andrés por la presentación. Espero, digamos, cumplir las expectativas con una presentación como esta. Eh, Definitivamente estamos hablando pues de un conversatorio, entonces digamos que la invitación mía también es que estemos muy activos. No tengo ningún problema en que sea de manera interactiva las preguntas, no las tenemos que dejar para el final porque muchas veces precisamente los conversatorios se nutren es de esas experiencias y esas inquietudes que tiene el sector. Entonces, no siendo más, voy a, pues, a proyectar la presentación. Habrán unos temas que son un poquito técnicos, pero que vamos a tratar de hacerlo, digamos, en el tema del lenguaje lo más amigable y, como lo repetí, como lo repito, cualquier inquietud es bienvenida. Doctora, qué pena. Si me da entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo, les propongo a las personas que están conectadas a través de este Zoom y las personas que están en YouTube, que tengamos el canal, ya bien sea del chat, los que tienen también los contactos directos con los comerciales también le pueden hacer preguntas a través de los comerciales, yo canalizo a través mío, canalizo toda la información y si veo oportuno de pronto alguna pregunta frente a lo que usted está hablando, doctora, pues le alzo la mano para hacerle la pregunta y con eso pues cumplimos la finalidad que quiere que sea un poquito más conversado, doctora. ¿Le parece? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, digamos que vamos a empezar un poquito hablando del sector, un sector que ha sido tan vulnerado en temas de lavado de activos y de extinción de dominio, como es el sector inmobiliario. Eh, y digamos que el por qué ha sido tan vulnerado, por qué se han efectuado tantas medidas cautelares en nuestro país en lo que respecta a este sector, y es que precisamente con los bienes que nosotros trabajamos son bienes del sector, son bienes que están sometidos a registro, ¿cierto? Entonces no necesita ninguna otra apariencia, sino que la inscripción es una inscripción de carácter real, lo que hace que la persecución de estos bienes sea, digamos, muy asequible. Y por otro lado está la persona jurídica como inmobiliaria que para hacer uso de esa actividad comercial necesita estar debidamente registrado. Entonces suman dos elementos primordiales en temas de formalismo que hace que para las autoridades sea mucho más fácil hacer afectaciones a, digamos, a este tipo de bienes o a este tipo de empresas, porque así no lo creamos, es mucho más fácil de llegar a materializarse situaciones que en otros ámbitos de la economía donde hay productos o servicios que son un poco más intangibles. Si estamos hablando pues de un bien inmueble, este siempre está sometido a registro, tiene una cadena de titulación y digamos, al no tratarse de un bien que pueda moverse, ejemplo el ganado o algo más abstracto, eh, digamos las autoridades siempre han tenido como premisa mostrar inclusive en sus estadísticas mucho más protagonismo en temas de lavado de activos y de extinción de dominio, este tipo de sectores. Porque, digamos, en un sentido amplio, las mismas autoridades pueden, como en el lenguaje, digamos, en un lenguaje un poquito más de calle, cacaraquear que han afectado las finanzas criminales a partir de estos modelos del sector inmobiliario o los bienes que digamos que se administran en el sector inmobiliario. Entonces vamos a entrar un poquito a una definición, como se los dije ahorita, muy técnica, pero es necesario tenerla clara para comenzar a llevar el hilo conductor de este conversatorio.
Entonces, digamos que para comenzar a hablar de cualquier tema uno tiene que tener claro qué es, qué significa, cuál es su definición y cómo está enmarcado. Entonces, la extinción de dominio siempre será una consecuencia patrimonial, es decir, al ejercicio de las actividades ilícitas tienen que, digamos, ser perseguidas y las personas muchas veces no pueden ser judicializadas. ¿Por qué? Porque por temas, ejemplo, jurídicos, hay un vencimiento de términos, la jurisdicción no da, hay unos atenuantes de la pena, entonces el Estado se ingenió una consecuencia patrimonial, es decir, afectar las finanzas criminales para poderle dar duro, digamos, un golpe a la criminalidad. Porque ¿qué teníamos sobresentado en este país? Que era rey muerto o rey puesto, es decir, el líder del cabecilla de cualquier organización o cualquier persona que se estuviera dedicando a temas al margen de la ley era capturado, pero la nómina de la organización seguía funcionando, seguía las negociaciones, tenía su pena de 5 o 6 años y volvía, digamos, inclusive con un acrecentamiento del capital. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy el Estado, como política criminal, intenta desafectar esas finanzas criminales, es decir, darle duro al flujo de dinero de capitales ilícitos, porque se ha comprobado que si no tienen para pagar la nómina, que si no tienen para las inversiones, lógicamente la red se comienza a desarticular. Entonces es exactamente una consecuencia patrimonial. Porque se dice que las organizaciones criminales han afectado gravemente pues como la moral social, la dinámica económica, porque digamos que en el mercado ustedes también lo pueden evidenciar en cada uno de los análisis de negocios que tienen, cuando los bienes muchas veces provienen de actividades ilícitas o de personajes que ejercen actividades ilícitas, los precios son mucho menor, entonces no corresponden ni siquiera a la dinámica de la construcción, por tanto muchas de las empresas se han visto desprotegidas. ¿En qué? En un desbalance en la competencia, en un desbalance en el manejo de sus negocios, lo que ocasiona que siempre esté en supremacía las rentas criminales, es decir, del ejercicio de las actividades ilícitas es mucho más fácil negociar, es mucho más fácil comprar un lote, venderlo más barato. ¿Esto qué ha ocasionado? Esto ha ocasionado un grave deterioro de la sociedad. Por tanto, digamos, los legisladores colombianos y sus ejecutores han dicho, no, esto hay que ponerle digamos, un límite. Y ese límite está marcado precisamente de quitar esos bienes. Digamos que no me voy a detener mucho en todos estos instrumentos internacionales, porque yo sé que, digamos, solo se los dejo en pantalla, desde su rol ustedes son mucho más comerciales, mucho más en las vivencias del día a día, y esto se puede comenzar a ver congestionado a la hora de tratados internacionales, pero en la presentación se los voy a dejar, porque en algún momento hay personas que también en el ejercicio de su actividad tienen que acompañar en algún juzgado o en alguna fiscalía algún proceso, y la literatura siempre va a ser pues de mucho apoyo. En esa partecita sí me parece muy importante mencionarlo, porque nosotros cuando nos hablan de extinción de dominio pensamos que es un término, digamos, muy alejado de la realidad social y que es una, digamos, legislación muy especializada. Y de hecho lo es, pero también tiene un marco general al interior de la Constitución política, en dos artículos muy interesantes que yo pienso que en el ejercicio de la actividad del sector inmobiliario deben estar muy marcados, y él es el artículo 34 y el artículo 58, que si vamos mirando la ejecución de este conversatorio va a ser la clave para comenzar a entender el ejercicio del sector inmobiliario y cómo se puede ver afectado por la extinción de dominio. Entonces, si hablamos del artículo 34, estamos hablando que el Estado da por extinguido, es decir, por sentencia judicial,
los bienes adquiridos de manera ilícita. Es decir, la causal más importante, de origen, la causal más importante de extinción de dominio en el país es el origen ilícito de los recursos. ¿Cuál es el origen ilícito? Cualquier ejercicio de actividad al margen de la ley. No solo hablemos de corrupción, narcotráfico, hablemos también de un sinnúmero de prácticas en contra del sistema financiero, en contra de la administración pública. Digamos que en algún momento, cuando las áreas jurídicas comienzan a conversar de estos temas, para el tema del lavado de activos, uno tiene muy marcado un artículo, que es el artículo 323 del Código Penal, y hay un listado taxativo de delitos. Entonces, ahí viene algo de resonancia. Yo estoy haciendo un análisis de un lote, por ejemplo, para ejecutar una venta o para participar en el negocio de alguna manera, sea como proveedor, sea como comisionista, y estoy haciendo las validaciones respectivas y encuentro que el bien ha sido objeto de prensa o de o digamos de rumores en lo que respecta a un delito de fraude fiscal, ¿cierto? O de evasión de impuestos. Muchas veces se comienzan a hacer desarrollos, no, pero el lavado de activos convierne más con lo que es narcotráfico, corrupción, aquí no se deja ver muy claramente el origen. Sin embargo, para extinción de dominio es mucho más amplio porque la ley contempla que puede ser cualquier actividad ilícita. O sea, no es solo las que se contemplan como lavado de activos, cualquier actividad ilícita. Hay que comenzar a sopesar ese ejercicio y al momento de tener los bienes para la comercialización y venta, uno diría, entonces una persona que esté inmersa en una actividad, en una inasistencia alimentaria, entonces yo también voy a mirar ese negocio como probablemente manchado por una acción de extinción de dominio. No, precisamente vamos a sopesar y vamos a tener muy claro, digamos que esto de mirada a temas económicos, ¿cierto? Por una inasistencia alimentaria yo no podría imposibilitar un negocio ni hacerle un juicio de valor con respecto a la tradición de ese inmueble. Entonces, sintetizo, el artículo 34 dice, todo lo que afecte gravemente esa dinámica de la sociedad y cuando ese bien fue adquirido de manera ilícita, la extinción procede por origen. ¿Por qué? Porque está manchada desde su compra. Y hay otra que es muy importante, que en la mayoría de los sectores no es tan resonante, que es el artículo 58, porque es por destinación. ¿Qué significa esto? Significa que la propiedad privada siempre tiene que tener una función social. Es decir, el ejercicio que yo tengo al tener un lote, una casa, un local comercial, debe estar destinado a actividades lícitas. Como lo mencioné, es muy poco en cualquier actividad comercial de que se afecten los inmuebles en extinción de dominio por destinación, porque casi siempre en las otras actividades solamente es la compra y la venta. A diferencia del sector inmobiliario, ustedes ejercen actividades de arrendamiento muy continuas, de comodato, o sea, de diferentes figuras donde la destinación del inmueble es muy importante. Entonces, digamos que con el rasero que se podía medir una inmobiliaria es superior al de otros sectores económicos porque ustedes dentro de las dos visuales macro de extinción de dominio tienen una parte preponderante desde el origen ilícito y desde la destinación que se le da a ese bien. Listo. Acá les dejo el marco normativo, pues Andrés les va a compartir la presentación con todo gusto. Repito, pues digamos que la normatividad es demasiado importante porque desde ahí ustedes van a tener sus conversaciones con muchas partes jurídicas, van a entender lo que es una buena fe, si van a participar en
digamos, en probar muchas de los actos de diligencia y cuidado que hicieron, y digamos la norma es quien comienza a dar esas pautas. Sin embargo, por este conversatorio no tratarse de un rigor tan normativo, pues lo vamos a pasar de largo, pero si alguien quisiese que habláramos de alguna norma en particular, con todo gusto. ¿Qué es pertinente mencionar? Que hasta el 2002 en Colombia había una congestión muy grande en los procesos de extinción de dominio, y estos, digamos que se demoraban muchísimo en el paso del tiempo, están marcados más o menos en una década. Sin embargo, a partir del 2014, con todas las modernidades que ha traído, digamos, los aparatos judiciales, con una unidad especializada dedicada solamente a las finanzas criminales en nuestro país, el aparato judicial ha comenzado a moverse mucho más. Digamos, incumplir muchas veces también los propósitos o los tiempos que los ciudadanos de a pie a veces exigimos, pero pues se ha dado una celeridad importante en los últimos años. Entonces, las características mencionan la extinción de dominio, son características que están establecidas en la norma, que buscan afectar esas finanzas criminales, y que hay dos circunstancias que son muy importantes al momento de analizar un negocio, que es la imprescriptible y que es intemporal. ¿Esto qué significa? La imprescriptibilidad se refiere a la acción de quien investiga, de quien juzga. O sea, no hay tiempo para ejercerla. Es decir, el Estado puede hoy empezar una acción de extinción de dominio para un bien en cuya cadena de tradición esté, voy a referirme a los años 80, por irme muy lejos, Rodríguez Gacha, Los Ochoas, Pablo Escobar, entre otros. Soy muy reiterativa con esos ejemplos porque explican muy bien este punto de la imprescriptibilidad. Es decir, sí, hoy podría ejercer la acción de extinción de dominio porque no hay un límite para hacerlo y la norma se lo permite. Y la intemporalidad ya se refiere, o sea, la imprescriptibilidad se refiere a cómo el Estado o a cómo los medios juzgan el aparato de la justicia, y la intemporalidad, es decir, que se ejerce sin importar la ocurrencia del hecho. Es decir, pudo haber pasado hace muchos años el hecho y hoy se puede iniciar. Entonces está desde las dos puntas, desde cuándo lo puede ejercer y desde cuándo esa persona realizó ese delito. Entonces muchos de ustedes les saltará una duda, no, pero pues eso no da ninguna seguridad jurídica. Esto lo pone en un estado de zozobra porque, digamos, en un ejercicio en materia profesional, por ejemplo, para una inmobiliaria, entonces no hay un límite a la acción, siempre nos tocará estar súper vigilantes, cuidadosos, sacar de nuestra disposición presupuestaria un rubro mucho más alto para poder hacer las debidas diligencias. Lamentablemente es así. En Colombia la acción de extinción de dominio se reviste de unas características muy supremas que muchas otras normas no los tienen. Digamos que para afectar actividades criminales tan grandes y estructuras tan grandes se necesitan normas muy agresivas que en muchos momentos han estado ante la corte, pues a través de acciones de tutela a personas indicando que entonces hasta dónde debo devolverme en mi ejercicio de debida diligencia, yo no puedo tener la bolita de cristal. Pero precisamente, digamos que con los ejercicios de administración de riesgo que ustedes están teniendo, con las consultas en listas, con las validaciones en los medios de comunicación, con las matrices de riesgos que comienzan a alimentar, esto va dando parámetros importantes para ustedes ir contando con esas debidas diligencias y decir, yo como inmobiliaria o yo como ciudadano de a pie, que también puede pasar, es decir, en el ejercicio de la compra de su casa, de su finca, pues llegué hasta donde cualquier ciudadano podría llegar, o también llegué hasta donde cualquier institución o cualquier persona jurídica, como es la de mi índole,
pudiese llegar. No podría predeterminar situaciones que no tenían contexto, que no tenían, digamos, trazabilidad en el tiempo. Esa parte, pues, digamos que me demoré un poquito ahí por la resonancia e importancia que tiene para ustedes. Doctora Paula, no, supremamente bien. Al principio es un poquito técnico, pero es claro que por la misma connotación y la misma naturaleza, pues, como de lo que es extinción de dominio. A hoy en estos momentos están un poquito tímidos las personas, pues, de este conversatorio. Solo me hacen una pregunta que quede retrospectiva para que de pronto nos ayudes a contar eso y ya podemos, pues, como continuar. Ok. Es un término netamente jurídico, lo voy a explicar en un lenguaje muy, o sea, en una paradoja muy usual que lo hacen los profesores en sus estrados judiciales y que tenemos los abogados en el día a día. Ejemplo, una persona cumple los 50 años en el 2000 y dice, oye, si llegas a los 50 años y has cotizado 1000 semanas, entonces te pensionas. Luego llega una norma en el 2002 y dice, no, lo que pasa es que tienes que haber cumplido 60 años para pensionarte. Es decir, que para este caso, como la norma es tan agresiva, la nueva mirada de la norma va a cobijar el tiempo hacia atrás. Es decir, si tú ya lograste pensionarte, lógico, es un derecho adquirido, pero si no, tendrías que tener los 60 años para pensionarte. Eso en términos de extinción de dominio, ¿qué significa? Que la norma puntualmente se devuelve y dice, mira, es que para el año 2010, cuando él compró esta casa, el lavado de activos no era generador de extinción de dominio. Pero como se dieron de cuenta en el 2020 que el lavado de activos sí pertenecía a una causal de extinción de dominio y solo lo descubrieron con esta fecha, se devolvieron y dijeron, así no existiese ese delito en ese momento, como la norma retrospectiva va a coger los elementos de hoy para hacer juicios hacia atrás. Entonces, pues esa es como la pues digamos como la figura de retrospectiva. Mirar la norma hacia atrás. Supremamente claro, doctora. Y me hacen otra pregunta con respecto, me la hacen es por el WhatsApp, que con el tema de extinción de dominio puntualmente, en el caso pues de cuando la fiscalía se pronuncia a la hora de hacer un proceso de extinción de dominio, si fue un bien adquirido en, no sé, hace 50 años, 60 años, y ya pasado todo ese tiempo, se puede materializar un tema de extinción. Sí, inclusive podemos ir, digamos que haciendo en otro espacio, digamos que cuando la presencialidad o los elementos no lo proporcionen, podría ser un tema más como de talleres, pero en este momento voy a tratar de hacerlo lo más práctico para que ustedes me lo entiendan. Yo tengo un certificado de libertad y tradición en el cual me indican 20 años o más de cada una de las anotaciones del bien. Yo encuentro que, digamos, las anotaciones de este inmueble vienen desde el año 1963. Digamos que dice el lote matriz, la explicación del lote de mayor extensión, y a partir de 71 me comienzan a marcar quiénes han sido los propietarios del bien, es decir, quiénes han adquirido y quiénes han enajenado. Entonces encontramos que para el 75 estaba Francisco Benítez, ¿cierto? Y en el 80 vende a Carlos Leder, ¿cierto? Un caso puntual, tomemos los que conocen el sur, Motel Aries, ¿cierto? Para hacerlo súper práctico. Entonces el Motel Aries tiene una tradición desde hace mucho tiempo y en el 80 lo compró Carlos Leder. Carlos Leder en el 85 dice, no, yo lo voy a vender, y se lo vende a una sociedad puntualmente y posteriormente esta la vende a Juan Cárdenas.
¿Qué pasa? La actividad investigativa de la Policía Judicial, digamos con sus medios idóneos para persecución de bienes, lo que hace es hacer un mapeo en todo lo que es notariado y registro y dice, me hace el favor y me informa absolutamente todos los bienes que han pertenecido a Carlos Leder. Entonces salen los vigentes y salen los que hoy ya están enajenados. ¿Alguien, alguien tiene el audio? Gracias. Entonces salen todos los vigentes donde actualmente puede, digamos, aún tener la propiedad, pero también los que enajenó. Y se comienzan a hacer unas valoraciones al caso. En las valoraciones se indica, mira, pero esta venta fue súper cercana al momento de la captura. O en medio de la captura y la extradición hicieron los documentos de venta. Entonces comienzan a presentarse varios móviles para determinar si se comienza a afectar con acción de extinción de dominio. Pero la acción se puede ejecutar sin importar tiempo. ¿Qué pasa? Es que realmente el factor tiempo en extinción de dominio no es el preponderante. ¿Cuál es la preponderancia en este tema? El límite de la acción de extinción de dominio, que es el único, es el ejercicio de la buena fe exenta de culpa. Es decir, si en el año 85, cuando fue vendido, esta compañía tuvo los elementos idóneos, realizó la compra en debida forma, pagó el precio correcto, hizo las diligencias y los cuidados, por lo menos esta persona fue, firmó, digamos, conoció muy bien a su comprador, su vendedor, desplegó las actividades, ese va a ser el límite. Pero si conociendo de las situaciones, realizó ese negocio, conociendo la solvencia moral que tenía este personaje para la época, no importa que la compa se haya celebrado en el 85, en el 80, en el 75, se ejecuta la acción de extinción de dominio. El paso del tiempo no interrumpe. Okay. No sé si para la parte quedó resuelta. Perfecto, no, queda totalmente resuelta y es claro pues que la respuesta es que sí, pues que puede ser de hace 20, 40, 50 años, igual puede entrar en un proceso de extinción de dominio. Podemos continuar, doctora Paula, con este conversatorio. Okay. Digamos que el ejercicio práctico de esto no puede generar tampoco una zozobra en el manejo de los negocios del día a día, porque pues pasan algunos momentos que el apetito de riesgo cuando uno comienza a dar este tipo de charlas comienza a ser tan cerrado que pues quedan las políticas de riesgo en el lenguaje popular más papistas que el Papa y comienzan a generar siempre todo esto un par de miedos o de inseguridades al momento de comercializar los activos o de rentarlos, pues tampoco podría pasar esto porque digamos que entonces también se inactiva el sector y no continuaremos en el ejercicio de la actividad, sino que es tener precisamente los elementos necesarios para ser muy cuidadosos, muy diligentes en el manejo de esos negocios y digamos que así como cada día se han pregonado de nuevas exigencias, yo también ir en pro de eso y guardar las debidas diligencias, comenzar a sopesar si mis negocios siempre están en un valor muy bajo, en qué jurisdicción estoy, o sea, si estoy en si tengo por ejemplo una inmobiliaria a nivel nacional, digamos que tendré unas jurisdicciones que son mucho más complejas. Para nosotros es un poco difícil en Antioquia. Medellín fue una ciudad súper golpeada por temas de narcotráfico entre los 80 y los 90, que cuando pues hago consultorías de un nivel de constructoras o inmobiliarias muy grandes, me encuentro que me dicen, doctora, es que ya ni siquiera encuentro cómo construir acá en Medellín. Doctora, pues todo está manchado del cartel de Medellín entre los 80 y los 90, pero tampoco es apto decir no, es mirar hasta dónde ese tipo de riesgos puede, digamos, gestionarse. Porque de todas maneras en temas de lavado de activos y de extinción de dominio, pues en el mismo ejercicio profesional usted lo ha evidenciado, el riesgo nunca va a ser cero. Uno siempre atañe a que así sea y que
que no se materialice nada al respecto, pero estamos en una sociedad que, lo repito, marcada por un tema delincuencial y de redes muy complejas. Entonces, Súper. Doctora, aquí me acaban de dar una pregunta que sabía que me la iban a hacer desde el sector. La primera es que cómo una inmobiliaria se puede ver involucrada en temas de extinción. No sé si responderle que de pronto, conociendo un poquito su presentación ahorita, respondemos a esa o quiere usted de pronto responder esa pregunta. bueno, digamos que la respuesta está muy dada al tema que ahorita evidencia mucho, que era origen y destinación. Digamos, podría estar directamente implicada cuando adquiere esos bienes inmuebles sin una debida diligencia, dedicándose a esos estudios de títulos tradicionales donde se enmarca solo el contexto de lo civil, es decir, donde yo le digo, no, este negocio es muy bueno al cliente o para la misma inmobiliaria, porque esto no está enmarcado ni tiene un gravamen, un embargo, sino que irnos también a mirar mucho esa solvencia de ese bien, o sea, cómo ha sido la trayectoria que ha tenido. Entonces es comenzar a, a desligarse un poquito de los modelos tradicionales de estudio de título y comenzar a tener dentro de eso unos soportes acreditados, por ejemplo, de búsquedas de listas, de validaciones en medios de comunicación. En algunos momentos será necesario desplegar actividades adicionales con profesionales en el ejercicio de estos temas, como consultas a entidades gubernamentales, como ejercicios de entrevistas, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos que dimensionar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un lote de 60.000 millones donde se va a desarrollar un proyecto de 5 torres donde se va a ejercer las ventas para un grupo muy grande en una ciudad, pues es necesario desplegarlo. Lo conocemos, pues ahorita Andrés se refería a los ejemplos, podemos conocer temas de ventas. Ahora al final tengo los ejemplos como Meritage, los casos de en Pereira tan sonados de Otobula, los en Sabaneta hay muchos casos, digamos, de diferentes constructoras que, digamos, no, no menciono pues como los nombres también porque en este momento están en el ejercicio de probar su buena fe. Entonces yo creo que pues como en honor a esas personas uno debe ser muy prudente, pero que están en los medios de comunicación, simplemente googleas y vas a encontrar un sinnúmero de momentos. Y en el día a día de pronto no es tan visual en los medios de comunicación lo de la destinación, porque eso va más marcado a las estadísticas y a los momentos puntuales de la investigación y de la fiscalía. Pero yo podría asegurar que en el ejercicio de la acción de extinción de dominio y como digamos que pertenecía a esa institución, en el día a día se emiten acciones de extinción de dominio y medidas cautelares para bienes que han sido destinados para actividades ilícitas. Podemos hablar pues en su mayoría microtráfico. Ahí están afectados muchos inmuebles de estrato 2, 3, en algunos momentos 4. Tenemos un ejemplo muy puntual en el barrio de Antioquia, o sea, yo podría prever que solo para el barrio de Antioquia entre los años 2018 y 2020 ha existido una afectación de más de 400 inmuebles, independiente de los valores, porque precisamente podríamos estar enmarcados en bienes inmuebles de muy poco valor, pero que para la institucionalidad es muy importante atacarlos porque lo que pasa es que se está dando un mensaje ejemplificante, es decir, hay un bien que pueda valer solo 30, 40 millones ubicado en un sector súper preponderante de, de bandas criminales en nuestra ciudad, que para el Estado probablemente sea más el desgaste, cueste más el proceso, sacar un aparato pues judicial de ese tipo tan especializado. Pero ¿qué se le está diciendo a esa comunidad? ¿Qué se le está diciendo a esa parte sectorial, a ese vecindario? Mira, que
de acá no es posible que se ejerzan esas ventas. Es un proceso más de ejemplificante. Los de origen, digamos, son más en valor, más preponderantes, pero en el ejercicio y en lo que tiene como la misión de la ley de extinción de dominio, por los dos se cumple. Entonces, en conclusión, están expuestos como inmobiliaria los dos. Por origen, cuando compran o venden bienes de origen ilícito, y en la destinación, en el día a día, sin conocer, digamos, sin conocer con parámetros establecidos quién es esa contraparte, quién es la persona que va a estar viviendo o quién va a estar en ese local comercial. Supremamente claro, doctora. Este chat se nos ha disparado. Hay varias preguntas de las cuales hay tres que son muy parecidas. Las voy a leer para que sepan pues que estamos muy atentos con el chat, y voy a procurar pues como juntarlas porque creo que la respuesta es muy parecida. Hay una aquí puntual donde dice que en el caso de las inmobiliarias cuyo inmueble arrendado el inquilino lo está usando para fines ilícitos, ¿cómo opera la buena fe de la inmobiliaria y el propietario del mismo? Esa es una pregunta, doctora. La otra que va muy parecida. Esperemos. Listo, listo, doctora. Ok, pues quedamos una a una, listo. Porque esta es muy, digamos, atañe mucho a la destinación. Entonces, digamos que uno obra indistintamente de buena fe o de debida diligencia. Realmente la norma contempla que la buena fe es el límite en el ejercicio de la compra, es decir, lo que tiene que ver con las causales de origen. Yo sé que se volvió un poquito pesado porque es un término muy técnico, pero realmente yo en destinación lo que tengo que desplegar son debidas diligencias. Esas debidas diligencias son lo que me van a dar el límite de la extinción de dominio. Entonces, la persona pues que realiza la pregunta es, ¿cómo puedo? Entonces es desplegar esas debidas diligencias. Voy a traer un caso muy puntual para que lo entendamos con ejemplos. Muchos de nosotros, por pertenecer pues a la ciudad de Medellín, conocemos el edificio Ópera, que inclusive queda súper cerquita de la fiscalía, ahí muy continua la Veracruz. Digamos que muchas personas saben que en el edificio Ópera o en el centro comercial Ópera, como lo quieran llamar, se hicieron para el 2020 y 2021 grandes operativos de extinción de dominio a cada uno de los locales comerciales, que en su mayoría estaban marcados por un delito, que es receptación. ¿Qué significa? Es decir, las personas que robaban los celulares iban y los comercializaban. Esa persona se hacía partícipe de ese delito de receptación porque en algunos establecimientos los compraban y los revendían. Esto hizo que llegaran múltiples denuncias a la Fiscalía General y se tuvieran que ejecutar acciones necesarias. Las acciones que se comenzaron a ejecutar fue las capturas, pero sí, finalmente, como les expliqué, rey muerto, rey puesto. O sea, al otro día salía el otro personaje que volvía y compraba esos celulares. Entonces lo que dijeron, no, vamos a hacerle la afectación precisamente a esas personas jurídicas, vamos a tomar control de esos locales comerciales y también vamos a pellizcarnos pues con el tema de la extinción de dominio, porque tendríamos que tener un mecanismo más fuerte para sancionar una conducta tan reprochable. ¿Por qué? Porque precisamente el ejercicio es ese juicio de reproche a esas situaciones sociales. Entonces, estoy llegando a ejemplo para contarles que puedan existir dos escenarios. Ejemplo, dueños o inmobiliarias que desplegaron debidas diligencias como, vea, yo le mandé una cartica a él diciéndole que en la prensa salieron muchas noticias relacionadas con el centro Ópera, que yo como propietario siempre he estado muy pendiente del local y que no he visto nada. Una cartica por allá guardada, anexada o a llegar a las autoridades. Otra diciéndole al mismo arrendatario, la administración o nosotros como propietarios o como representantes del dueño, del estábamos
comprometidos con la dinámica social y rechazamos, ¿cierto? O sea, algo que comenzara a determinar que yo como propietario, que todo Medellín lo sabía, ejercía algún acto. Otros decían, no, yo me moría del pánico porque yo sabía que inclusive la persona con que yo tuve la relación contractual de arrendamiento era una persona que me generaba miedo y que yo más bien dejé que siguiera haciendo. Pero mire, doctora, yo por acá tengo que yo fui a una inspección de policía anónima y aquí le tengo este documento que yo... Entonces, en algunos momentos todos los que dijeron dejar pasar, dejar hacer, una ceguera voluntaria, pues tuvieron más inconvenientes. Los que desplegaron debidas diligencias, así fueran, digamos, en el ejercicio que como ciudadano de a pie o como inmobiliaria podía hacer, pues digamos, tuvieron su improcedencia de la acción, porque digamos que llegó hasta donde podía llegar, tampoco podría enfrentarse a una banda criminal de ese tipo exponiendo su vida, porque entonces por un lado va la debida diligencia y por otro lado va pues como lo que atañe a la seguridad también de una compañía y de sus empleados. Entonces es tener esas estrategias muy definidas de yo como inmobiliaria frente a un caso puntual que puedo hacer. Eh, a llegar a las entidades de las delegadas de las finanzas criminales eso, tener muy claro ante las inspecciones de policía qué tema querellable fue, lo cité, le mandé carta. Hay muchas maneras de ir concurriendo a esa debida diligencia. Si quieres con la otra, Andrés. Qué buena respuesta, doctora. Hay una que me dice que en temas de la venta, tú sabes que en estos momentos pues tenemos personas que se dedican solo para ventas, hay otras que hacen las inmobiliarias que son mixtas, que hacen arriendos y ventas. Entonces hay una que dice que, buenos días, la venta de los inmuebles que realiza la SAE sanea su tradición. Es decir, ahí puedo estar tranquilo o realmente ustedes de su experiencia con el tema de la SAE, que precisamente ahorita que tuve la oportunidad pues de antes de conectarnos, tomarnos un café, que estábamos hablando puntualmente de la SAE, con respecto a esa pregunta, ¿usted qué nos puede decir? Si se sanea o no se sanea su tema de tradición. Sí, es un tema que ha tenido mucha discusión, pero finalmente autoridades, doctrinantes, llegamos a una misma conclusión, es decir, el Estado todo lo puede, todo lo puede. Digamos que en el ejercicio profesional nosotros hemos tratado de buscar una estrategia inclusive para hacer ese saneamiento de bienes a través de inmobiliarias constructoras, bancos, otros instrumentos que trabajamos en el sector inmobiliario. Es decir, muchas personas dicen, yo ya lo compré y me di cuenta de esto posteriormente, yo lo denuncio, ¿qué hago? ¿Lo entrego? ¿Qué procedimiento tengo que hacer para sanearlo? Y la conclusión es, no se puede hacer nada, tendrá que someterse al proceso de extinción de dominio, tenerse una sentencia en firme para que se entienda como saneado o perfectamente lavado de manera legal. La única institución que hoy puede dar esa determinación en el país es precisamente el Estado, ¿cierto? El Estado con su supremacía puede indicar que hay un límite al ejercicio real de ese bien y pasa por una acción de extinción de dominio a ser administrado por la SAE. En la administración de la SAE, digamos, en la mayoría de los casos no se puede ejercer una venta sin que medie una sentencia judicial. Sin embargo, el ejercicio de cada uno de nuestros días nos han demostrado de que la sociedad de activos especiales hoy se llenó de bienes inmuebles y el soporte inclusive de la administración no es capaz repito, de administrar. Entonces, a través de decretos y algunas resoluciones especiales se dan unas prerrogativas de ventas anticipadas y esas ventas anticipadas están legalmente reguladas y acreditadas. Por tanto, digamos que lo mejor que sería en términos de legalidad del bien es comprar la sociedad de activos especiales o al Frisco en su defecto. El Frisco en su defecto o CISA, que al final del ejercicio realmente son las personas que más comercializan, porque la sociedad de activos especiales
eh, lo hace solo en unos ejercicios excepcionales de aprobación de venta anticipada o enajenación temprana, pues como la norma lo regula. Eh, pero sí, es totalmente legal y precisamente yo digo, si el único que puede ejercer la acción de extinción de dominio es el Estado, el mismo Estado no me lo puede quitar, porque pues tú fuiste la persona idónea. Se entiende que el límite de la extinción de dominio llegó ahí. He tenido casos súper excepcionales porque pasa de todo en esta vida, y es que en el ejercicio profesional me he encontrado con inmobiliarias o con personas que compran bienes de la SAE. Específicamente el ejercicio de la acción se limita hasta ahí, pero después vuelve y se mancha de otra tradición ilícita y la persona dice, no, pero es que hace 3 años estuvo la SAE, esto está muy bien, pero después de la SAE, ¿qué pasó? Entonces hay que mirar muy bien los tiempos. El factor de temporalidad es un factor determinador en cualquier proceso de acción de extinción de dominio. Entonces, Súper. Doctora, la última pregunta y ya la idea de que continuemos como por el tiempo, porque sé que usted tiene unas diapositivas muy interesantes para esta charla. La última pregunta que le quiero decir a usted, doctora, es ¿qué podría ocurrir en el caso de comprar un apartamento construido sobre un lote de mayor extensión con antecedentes? digamos que la pregunta podría dividirse en dos escenarios. Digamos, hemos conocido procesos de extinción de dominio donde la suerte del lote de mayor extensión afecta a cada una de las unidades inmobiliarias. Ejemplo, los beneficiarios de área de Solar Garden, allí subiendo por Palmas. Nosotros evidenciamos que realmente el problema está en el lote de mayor extensión, pero que en el ejercicio práctico fueron afectadas muchas personas, consultorios médicos, odontológicos, oficinas de abogados que se proyectaban estar ahí porque se realizó la afectación a todo el bien. Entonces existen ejercicios donde inclusive el mismo Estado hace unas afectaciones no marcadas en el ejercicio conceptual del derecho bien llevado, y que hay que salir como, digamos, como abogados en la defensa y decir, sí, pero es que el límite de la buena fe y el límite de esa extinción soy yo, porque el ejercicio de la compra de ese apartamento o de ese local es de un dinero ilícito, es decir, es del ejercicio de los honorarios, es del ejercicio laboral, digamos como consecuencia, unos honorarios y yo pagué. Por tanto, no me podrían hacer una extinción de dominio a esa unidad, a ese apartamento o a ese local o a esa oficina. Digamos que los entes de investigación, la fiscalía, los jueces cada vez son más conscientes de que no pueden hacer afectaciones generales. Eh, digamos que ha traído muchísimos problemas sociales cuando esto ha pasado en Medellín en muchas oportunidades, pero digamos que se ha salido desde que no se note que hay una causalidad, es decir, una conexión entre el dueño del apartamento y lo que denota la construcción o esa persona en el ejercicio ilícito, no pasa nada, no, digamos que no hay que tener temor, pero sí hay que tener la debida diligencia, o sea, debemos ser, debemos ser muy cautos, pero no decirle no a un negocio porque en el lote de mayor extensión haya estado alguien. Como te digo, hay apetitos de riesgo que son extremadamente cerrados, pero si en el ejercicio profesional o de compra y venta vamos a rechazar donde un lote tuvo en su mayor extensión un narcotraficante, por ejemplo en Medellín, muchas unidades inmobiliarias estuvieran vetadas. Doctora, prometí que no iba a hacer más preguntas, pero hay una que es supremamente interesante. Usted sabe que cuando fue incluido el sector inmobiliario pues en la circular básica jurídica el 24 de diciembre, pues el sector inmobiliario también arrancó con unos topes, donde dicen que si cumple 3.000 salarios mínimos, 5.000 en activos, todo este cuento.
Entonces siempre hemos tenido algunas dificultades o de pronto desde las interpretaciones por parte del sector inmobiliario y por eso le hago esta pregunta, donde dice que en caso de que la inmobiliaria no esté obligada, es decir, no esté obligada a tener un proceso montado de verificación en listas, de conocer a sus contrapartes, ¿eso los exonera o no? Pues realmente la pregunta no es tan exacta, pues no es tan como, pero la interpreto, eso los exonera en que no entren en un proceso de extinción de dominio porque no están obligados a conocer sus contrapartes o ante la fiscalía puntualmente, usted que trabajó mucho tiempo allá, ¿cómo se mira eso? No sé si es clara esa pregunta, doctora. Es muy clara la pregunta, o sea, el ejercicio de una actividad en un sector como el inmobiliario no está marcado ni por la certificación ni por la obligación puntual que pueda poner un ente vigilador como las supersociedades, la superfinanciera. Eso está claro, porque en el ejercicio de la buena práctica en el manejo de mis negocios con un bien inmueble es necesario que se desplieguen las actividades necesarias para que el negocio sea seguro para todas las contrapartes. Sea yo que esté como corredor inmobiliario, comisionista, comprador, vendedor, pero independiente que a mí me exijan que yo tengo que hacer un reporte de operación sospechosa, que yo tengo que tener una matriz, que yo tengo que tener un oficial de cumplimiento, no me exime de las diligencias que tengo que tener en mi negocio. Es decir, yo diría, pero es que yo no estoy obligada a tener una base de datos, yo no estoy, listo, pero no las tenga puntualmente como la norma se las tiene, pero despliegue la actividad necesaria para que por lo menos cumpla con la responsabilidad del negocio que usted está realizando. Eh, Te digo que independiente del sistema de administración que se tenga, Sarlás, Agrilás, Sarlá.4, y independientemente del sector, hay unas buenas prácticas y un ejercicio que el derecho comercial no lo trae por ley, y es la diligencia y el manejo de la diligencia del cuidado en el manejo de los negocios. Y si en el manejo de los negocios yo estoy sometido a un certificado de libertad y tradición y tengo la oportunidad de validar, yo no sé si usted reporta la OIA, probablemente no tenga la obligación de hacerlo, pero por lo menos despliegue las actividades necesarias para negociar con un lote de 5.000, 6.000 millones de pesos. Digamos que yo tampoco puedo comenzar a desplegar actividades adicionales en el día a día con bienes inmuebles de 80 millones de pesos, porque pues yo tengo que comenzar a sopesar cuál es el grado que le estoy teniendo de impacto, ¿cierto? Una cosa es en la destinación yo los tengo que tener por el mismo rasero, porque es que a mí me pueden vender droga en la casa de estrato 5 como en la casa de estrato 1, pero en origen yo voy a mirar que es una pérdida económica, porque finalmente es con la primera diapositiva que empezamos, que yo tengo una consecuencia patrimonial, probablemente reputacionalmente porque a la inmobiliaria le hayan hecho extinción de un bien, pues no la vayan a cerrar. Eso no tiene nada que ver, ni siquiera tendrá la sanción administrativa. Pero es muy diferente perder un bien por no desplegar unas buenas prácticas de 80 a uno de 10.000 millones, que ese sí cobre, por ejemplo, la vigencia de la misma institución. Listo, doctora. Ahora sí puede continuar con su presentación y ya escribí en el chat de que las próximas preguntas las hacemos como en un segundo espacio porque está muy interesante su tema, doctora. Ok, bueno, entonces aquí, listo. Entonces, bueno, estamos hablando de las medidas cautelares, pero me voy a ir ya, pues como el tiempo ha avanzado demasiado, las preguntas nos han llevado muy, digamos, muy buen tiempo del proceso, entonces vámonos pues como a ejemplos de la vida real y como lo dice Andrés, en otros escenarios podremos mirar más en detalle algunos temas técnicos. Entonces, para dejarles pues como de resonancia, de practicidad en estos temas, mmm, ha sido vigencia puntual para las inmobiliarias desde que la ley de extinción de dominio comenzó hasta sus últimos días. Las inmobiliarias han sido afectadas. Ejemplos prácticos:
Vamos a hablar de la inmobiliaria el Agrario de Pedro Bermúdez Suaza, con presencia en Colombia, Panamá, México. Digamos que en el 2010 esta inmobiliaria fue matriculada en Envigado y se dedicaba a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, y digamos fue uno de los escenarios más idóneos para la Fiscalía poder ejemplificar un caso tan grande como ese de resonancia nacional e internacional. Digamos que ahí era muy marcada, eran los temas de origen. La destinación no se vio tanto en este caso. Son personas de un perfil muy alto que precisamente no iban a utilizar esos bienes para guardar ni armas ni secuestrados, precisamente era para administrar ese sinnúmero de bienes que se habían originado de recursos del narcotráfico y que hoy están ubicados prácticamente en la territorialidad colombiana, panameña y mexicana, y que como personería jurídica también se le quería dar esa apariencia de legalidad porque digamos de cierta manera había un gerente, no era precisamente los ejecutores del delito los que los que estaban sentados en la inmobiliaria literalmente, sino que siempre es ese beneficiario final, como decimos, esa persona oculta que es muchas veces quien gerencia la red de arriba hacia abajo, tal como se evidencia ahí en la imagen de OFAC. Están incluidos en lista OFAC, la inmobiliaria lógicamente pues fue sancionada, fue cerrada, y los bienes inmuebles digamos corrieron la suerte de la acción de extinción de dominio, claro está perteneciendo directamente pues al clan, ¿cierto? Otra noticia muy importante en Antioquia fue el caso de los Cifuentes Villa. Los Cifuentes Villa contaba con una inmobiliaria muy grande que se llama RMI, casi siempre bienes de estrato 5 o 6, mucha parte del sector empresarial y vivienda. Conozco más o menos de 350 casos de personas ejerciendo la acción de buena fe exenta de culpa, el límite de la extinción de dominio desde el año 2015 en este caso, y tiene que ver con casos de Colombia y México, pero de gran parte en la ciudad de Medellín. Un caso de resonancia muy actual, el caso de Memo Fantasma, una persona del sector inmobiliario eh, quien por una suspicacia de una cámara, de un video de experiencia social, eh, fue filmado en un restaurante para un caso de séptimo día, y apenas lo vieron, una persona que había pertenecido a la SAUCE dijo, no, es que ese era el jefe, y mira, comenzaron a seguirle los rastros, tenía un tema de inmobiliaria muy grandes en Bogotá, hoteles, comercio y vivienda. Es un caso actualmente muy taquillero en nuestro país, pues involucra a entes, digamos, de corte político interesante. Bueno, como ya lo mencioné, el proyecto Meritage en la venta de los bienes inmuebles, muy cercano acá en Medellín, y quise traer este como un tema de efecto dominó. Muchas veces ni siquiera la misma inmobiliaria es la que ejerce el, el rol por el cual es acusado, porque este caso hoy todavía no tiene sentencia en firme. Lo traigo porque es un tema de prensa y es un ejercicio académico, pero dentro de la inmobiliaria de CJ Gutiérrez nunca se evidenció un tema de precisamente de ejercicio ilícito de compra o venta de bienes inmuebles, pero por darse dentro del grupo económico de la CI de Oro, que afectó tanto pues este departamento y que tiene afectados a un sinnúmero de personas, las cuales están tratando de probar su buena fe y haciendo todos los ejercicios legales para sacar el caso adelante, y por el contrario los entes acusadores, allegando las pruebas para que esto no se dé, aplicó el efecto dominó para la inmobiliaria. Es decir, su grupo económico arrasó porque el modelo de lavado de activos
siempre trae consigo mezcla de bienes. Entonces, digamos que ahí está contemplado muchos ejemplos de origen, de destinación y de mezcla que son muy importantes. Entonces, no, pues las preguntas se fueron dando en el decantar del conversatorio. Lamentablemente estos medios virtuales no dejan tenernos cara a cara, que hubiese sido supremamente interesante tener un certificado de libertad en tradición en la mano, hacer un ejercicio práctico del tema. Nosotros contamos con una ventaja muy grande versus una desventaja. Una desventaja son unos temas de criminalidad organizada en este país muy macros, pero también contamos con unos ejercicios, digamos, de administración de bienes inmuebles en lo que concierne al certificado de libertad y tradición generosos, porque siempre lo menciono. Por ejemplo, en países como México, cuando estamos abocados a una defensa de un caso de extinción de dominio, me parece supremamente complejo, porque las unidades de donde se expiden los certificados de libertad y tradición son por estados, no pues por la federación, que es el país completo, sino por estados. Entonces literalmente hay que desplegar 30 visitas a 30 estados diferentes para sacar cada certificado. Las anotaciones son muy básicas. Hay estados que son muy poco tecnológicos, todavía están a mano. Entonces, bueno, ahí se nos facilita un poquito el ejercicio con un tema de supernotario de registro que, si bien muchas veces eh, sufre de falencias, también nos genera una mejor práctica en el manejo de la debida diligencia. Espero haber pues como cubierto las expectativas. No, muchas Doc- gracias. Doctora, gracias. Me gustaría aprovechar estos 4 o 5 minutos puntualmente con una pregunta que también alguna vez tuve la oportunidad de debatirla con usted, pero me gustaría que de pronto la conversáramos. Cuando pues hemos evidenciado en esta charla pues que en sí el sector inmobiliario pues también tiene una gran importancia frente a la hora de mitigar y que sean involucrados también en estos procesos de extinción de dominio. Usted de su conocimiento, usted que también ha ayudado a muchas empresas a implementar sistemas de administración de riesgo, ya bien sea un Sagrilaf, un Sarlaf, los que sea. Cuando se habla de la persona, del inquilino, normalmente siempre se habla que el riesgo más grande del sector inmobiliario pues se encuentra en las propiedades que administran las mismas inmobiliarias, porque pues nunca conocían de pronto el origen de fondos de esas personas a los cuales ellos les entregan el bien para que sean administrados, y ellos dicen que es ese riesgo, pues, o de pronto se ha evidenciado que es ese riesgo más grande porque pues el inquilino se supone que pasa por una aseguradora, ¿no es cierto? Yo he tenido ciertos eh, controversias con el tema, pero pues quisiera desde su conocimiento mirar usted qué piensa frente a ese inquilino, que por ahí, no, pues, que una de las preguntas que nos hicieron, que si un inquilino está utilizando esa propiedad con fines ilícitos o se logra materializar algún tema de lavado frente a ese bien inmueble, la responsabilidad de quién, porque se supone que desde lo que se habla muchas veces en el sector inmobiliario, doctora, se dice que como pasa por una aseguradora, pues se supone que ya con eso es una tranquilidad y es una debida diligencia. Entonces, usted frente a ese tema, conociendo pues un poquito todos los diferentes sectores que usted ha implementado y que ha asesorado a nivel nacional e internacional, usted frente a eso, me gustaría conocer de pronto su opinión. Pues digamos que de entrada hay una afirmación, y es que las actividades que despliega la aseguradora no suplen las buenas prácticas de la administración de riesgos que debe de tener la administradora como contraparte directa. Digamos, diciéndolo de una manera jocosa, o sea, las cosas pueden estar con la solvencia económica necesaria, pero eso no me da cuenta a mí de la seguridad que yo tenga frente a ese personaje. Digamos, la determinación de que exista un ejercicio legal, digamos, en los inmuebles que se encuentran rentados,
La misma norma ha señalado que se deben desplegar inspecciones oculares a la vivienda, tener las entrevistas necesarias, dependiendo también las situaciones sociales y económicas que se estén dando. Pues digamos que en algunos momentos digamos que es jocoso que muchas personas salen de estas conferencias, muchas veces el ciudadano a pie, y ya van es cada mes a hacerle visita pues a la persona que tienen como arrendatario. Pero, o sea, no es desplegar cosas excesivas, pero la aseguradora nunca va a correr un derrotero como de la solvencia ni de las buenas prácticas que yo tenga que tener de la persona. Yo sé que una solvencia moral también es, digamos, cuasi imposible de determinar en el ejercicio de yo decir que la persona es buena, mala, pero yo sí puedo desplegar actividades que indiquen que el ejercicio de esa administración se está haciendo bien. Por lo menos yo debo determinar que deben haber unas inspecciones en ese bien inmueble. eh, Efectivamente la inmobiliaria ahí no va a ser, es que es más, la inmobiliaria sirve en una posición de garante para un tema de medios de pago y ocurrencias de situaciones ambientales, de riesgo en lo que pertenece a, a la idoneidad física del bien, pero pues ni siquiera va a servir de posición de garante en un proceso de extinción de dominio. No conozco en el primer caso donde la debida diligencia por ser propietario o ser administrador de la inmobiliaria se llame a la aseguradora. No, nunca la he visto. Muy, muy, muy claro, doctora, y quedo tranquilo porque en varias conversaciones, pues, no, a la hora pues, de expresarme, no lo hago también como usted, pero pues al final del ejercicio es claro, pues, como esa posición. Doctora, la última pregunta con respecto al tema, usted sabe que este gremio a veces es de colegaje, donde hay una necesidad de un cliente, llamemos ese cliente Juan. Juan está buscando un inmueble, ese inmueble, yo soy una inmobiliaria, yo no tengo ese inmueble, pero llamo a Pedro a decirle, vea, si usted tiene ese inmueble para la venta, pues venga, lo trabajemos en colegaje. Hay la responsabilidad sabiendo que realmente no es el contacto directo, no lo voy a tener yo, sino que yo soy el que tengo una necesidad a través de mi cliente, pero busco otra inmobiliaria que tenga ese inmueble puntual, porque se trabaja mucho con colegaje. ¿Usted qué nos puede dar desde su experiencia? Porque muchas veces también conversando con las inmobiliarias me decía, pero bueno, aquí yo en este caso, cuando hemos visto que a veces el colegaje son hasta 3, 4 personas que se reparten, en este caso, pues una comisión que al final tienen que ver con el negocio. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación cuando se trabaja estos temas de colegaje, doctora? Donde pues todo el mundo está involucrado y al final logran juntar una necesidad a través de 2 o 3 o 4 inmobiliarias, pero al final logran cumplir la necesidad del cliente de buscar la propiedad pues con las características pues que en este caso las esté buscando. Entonces, ¿qué recomendación da usted? Porque muchas veces pues me han dicho, pero Andrés, entonces el cliente lo tengo yo, pero realmente yo escribo en un grupo y en un grupo son un montón de inmobiliarias y al final sale una inmobiliaria que yo a veces ni siquiera la conozco, pero es la inmobiliaria la que tiene esa necesidad puntual de ese inmueble y ahí es donde se hace el negocio. Entonces yo a quién tengo que validar, a esa inmobiliaria que tiene la propiedad o al dueño de ese inmueble, usted con respecto a eso, porque esas son las particularidades de este negocio, doctora. Sí, pero la pregunta es muy clara y hay que manejarla en dos escenarios. Uno es el manejo comercial que yo estoy teniendo con la otra contraparte, es decir, dentro de mis temas yo tengo que conocer los aliados estratégicos con que trabajo. Los aliados estratégicos no tienen que ser en el día a día gente que sea una persona recurrente en el manejo de ese negocio. Podrá ser una persona extemporánea que se presente porque tenga el objeto deseado por mi cliente. Pero la responsabilidad de la relación con ese aliado y del conocimiento de ese aliado es propiamente de la inmobiliaria. Es decir, yo ahí tengo que conocer la relación comercial o contractual que estamos teniendo los dos. Y eso va más a un tema de beneficiario, de conocimiento del cliente y de contraparte en el manejo del negocio.
Sin embargo, en lo que atañe a extinción de dominio, ese es como el capítulo de lavado de activos, ese es el conocimiento. Pero lo que atañe a la solvencia del bien, independiente de quién la realice, el manejo puntual es la seguridad para el comprador. Es decir, quién va a ser el acreedor actual del bien, que esos recursos que se estén recibiendo sean buenos y que ese bien que se esté entregando sea el idóneo. Es decir, el análisis a esas dos puntas, que ni siquiera es que yo tenga que desplegar esas acciones adicionales a mi cargo. Probablemente si una persona en el ejercicio comercial necesita tener la certeza de que ese bien sí sea objeto de negociación, es la misma persona que va a ejercer la compra, es decir, ese comprador y ese vendedor quienes deben hacerse cargo de esas diligencias. Porque, o sea, como inmobiliaria va a ser llamada y va a estar involucrada en un proceso, pero realmente quien va a perder el bien es el cliente. Entonces yo tengo que conocer qué posición tengo. Si yo lo que estoy diciendo es que como compradora, a mí todo me lo hizo la inmobiliaria, venga, yo llamo a la inmobiliaria y que ella venga y le responda, señor fiscal. El fiscal puntualmente le va a decir, no, para mí yo conozco es un vendedor, yo en la cadena de tradición desconozco que hay una inmobiliaria, la voy a llamar a ver si está ejerciendo actos porque ya estoy escuchando que hay 3 casos aquí donde está vendiendo puras cosas malas y lo puede involucrar en un proceso de lavado de activos. Entonces yo te necesito visualizar muy bien dónde está la inmobiliaria, cuál es el proceso en el cual va a estar involucrado. O sea, yo estoy sirviendo como medio e instrumento para comercializar bienes de origen ilícito o yo los estoy comprando. Entonces, una es la posición de comprador y vendedor, que lo puedo bajar en stop los bienes inmuebles y probablemente después venderlos, o la posición de garante, porque es que le pasaría entonces también a un banco, a cualquier otra institución que intervenga en el negocio. Usted realizó la venta, usted realizó el hipotecario inclusive puede haber cancelado ya, y viene la extinción de dominio, ya ni siquiera va a perder una pérdida patrimonial. O sea, el comisionista podría hacer así en cualquier momento y decir, es que a mí la acción de extinción de dominio no me va a afectar porque finalmente es una pérdida patrimonial, doctora. Lo que pasa es que ya estamos hablando de la solvencia moral y de la reputación de la inmobiliaria, porque si yo estoy viendo que me vienen y me tocan constantemente y me dicen, mira, me empezaron un proceso de extinción, mira lo que me pasó, pues va a ser un momento también de zozobra en el día a día de la inmobiliaria. Uy, imagínate tantos clientes y entonces ese voz a voz y es la reputación. Pero tengo que identificar muy bien cuál es mi posición en el negocio, porque la posición en el momento del negocio, o sea, la inmobiliaria de pronto por su posición de garante, pero no va a tener pérdida económica. Listo, perfecto. Doctora Paula, de verdad le agradezco mucho. Por acá me han escrito ya varios gerentes de inmobiliarias diciendo que qué charla tan asertiva, tan del sector, asustados un poquito como con los ejemplos que usted dio, preguntaron que si era público, obviamente le respondí, me adelanté a la pregunta diciendo que sí, porque sé que ustedes desde sus experiencias y sus procesos que han tenido trabajando en fiscalía y todo, nunca va a revelar información que no puede, entonces por eso me atreví a responder de una vez la pregunta que sí. Y bueno, no, agradecerle de verdad mucho a usted. No sé si nos puede dejar un número de celular suyo o algo en caso pues de que alguna o algún contacto de su asistente, de la persona que usted considere, en caso pues de que quieran pues llegar a alguna pregunta puntual con usted o algún manejo pues puntual que obviamente pues se quisiera manejar particularmente. Entonces, si me autoriza, puedo escribir por el chat de la charla algún grupo, algún número de celular o que lo hagan a través mío, como usted quiera. No, pues estamos siempre atentos. Qué bueno conocer pues gente de este sector. De verdad que he estado siempre muy activa en el sector inmobiliario. Pienso que hay un mundo por explorar en este sentido. No, digamos que aquí es el hacer, no es irnos con pánico, es el hacer, es comenzar a tener esas debidas diligencias. En algún momento uno dice, nos estamos volviendo como a la antigüedad, esas típicas carpeticas, pero eso es lo que a mí me va a tener me va a dar esa seguridad, ese manejo de los negocios, todo lo que sea documental. Pienso que en extinción de dominio es como en un álbum fotográfico, o sea, la foto del momento es supremamente importante. Mira, yo podría desplegar y tener un proceso sumamente exitoso si tengo la documentación de que la foto que tomé a ese momento
esa persona no era públicamente expuesta. Y lo hemos evidenciado casos muy puntuales donde se ha dicho, es que esta persona hizo un negocio con Otobula, pero es que era un honorable senador de la República. Cualquier otra persona de a pie o inclusive persona jurídica explicando todas las actividades no hubiera hecho ese mismo negocio. Entonces, eso es lo que hay que entrar a tener muy claramente, las debidas diligencias y tener claro que como persona natural soy una cosa, ese ciudadano a pie probablemente conocer solamente la contraparte, ese comprador y todo, pero también mirar muy bien esa responsabilidad de por qué me están buscando a mí, por qué me están buscando a mí como inmobiliaria, por qué me están buscando a mí como profesional. ¿Será que en el ejercicio esa persona que está dedicada en su oficina a otros fines, a vender tiquetes aéreos, a hablar de derecho laboral, se acerca a mí porque yo soy la persona idónea en el conocimiento del manejo de los bienes inmuebles? Entonces también es tener mucha conciencia de que esa persona está comprando la casa de sus sueños, porque la casa de sus sueños finalmente se convierte en ese hogar. Y digamos que en el ejercicio profesional, o sea, te digo que esto no deja sensibilizar, o sea, uno es con lágrimas en los ojos mirando personas que todavía están en procesos de ley 793 hace 15 años, siempre con la zozobra de que la SAE va a llegar, que los va a sacar, o de hecho pagando arrendamientos en otro lugar porque ya la Sociedad de Activos Especiales ejerció la acción o pagando arrendamiento de su mismo bien. O sea, ese ejercicio es supremamente complejo. Entonces yo creo que si nos anticipamos y que si comenzamos con esas buenas prácticas, en unos raticos vamos a estar más tranquilos. Probablemente van a haber unos costos adicionales, pero que finalmente en el ejercicio comercial y en el ejercicio como compañía no habrá problema en que se cubran. Les voy a dejar mi teléfono. Digamos que yo pernoto mucho entre Medellín y Ciudad de México. Entonces, si alguna cosa, pues con Andrés también, cualquier cosa. Soy una apasionada por la academia. Cuando quieran, nos sentamos en una tertulia bien interesante. Con la lonja también hace una persona, ha sido una institucionalidad que ha estado muy pendiente de estos temas. Eh, y, o sea, gremios de constructores. Yo creo que como sector se pueden hacer cosas interesantes. Entonces les voy a dejar por aquí mi celular y en caso de que esté en algún vuelo o algo, pues digamos que soy vecina casi de oficina con Andrés, entonces él me dejará el mensajito. No, gracias, doctora Paula, y de verdad, muy agradecido de nuevo con usted y le garantizo que es un sector que quiere hacer bien las cosas. Obviamente, no todos, pero la mayoría sí quieren hacer bien las cosas, entonces por eso me estaban pidiendo de pronto algún contacto suyo o algo, pues ya lo manejará en particular, porque pues hay ciertos temas que entenderá usted que son muy puntuales. Entonces, de nuevo, mil gracias, gracias a las personas que estuvieron conectadas, gracias a las personas que también estuvieron por YouTube, porque estamos transmitiendo en vivo pues en YouTube y también tuvimos por allá presencia. Y bueno, la idea de WI es de generarles valor, la idea de WI es que sepan pues que detrás de este portal también estamos apasionados tratando de ayudándoles a sacar el sector adelante con mucho más herramientas tecnológicas. Como lo decía también la doctora, pues el tema de las listas restrictivas y de la validación es supremamente importante. Eh, Ustedes saben que WI tiene una herramienta tecnológica supremamente buena para todos estos temas. Entonces, bueno, no siendo más, muchas gracias. Ahí les dejaron el teléfono pues directamente pues de la doctora Paula y un feliz comienzo de día y bueno, un saludo muy grande para todos. Hasta luego.